Hola, vamos a leer las lecturas de hoy, lunes 27 de marzo del 2023. La primera lectura es tomada del profeta Daniel, capítulo 13 del 41 al 62. En aquel tiempo la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución. El Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos de uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar en descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime, ¿debajo de qué árbol estaban juntos? Él respondió: debajo de una acacia. Daniel dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y para poderla acusar. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo, pues insistían en su pregunta. Se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusados comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta dejar solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura es tomada del libro de Daniel, del profeta, en donde, bueno, pues estamos viendo
un juicio que se estaba llevando a cabo por por haber no accedido Susana a las malas intenciones de esos ancianos. Pero pues quiero leerles a ustedes el capítulo número 13 de Daniel. Pongan mucha atención, ya después de haber escuchado la sentencia de cómo ese par de ancianos eran unos mentirosos y levantafalsos. Quiero leerles a ustedes el capítulo número 13 de Daniel, del 1 al 62. Pongamos mucha atención. Dice, en aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Egelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como él era más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo, en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Permitieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores sola, con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había nadie ahí excepto los 2 ancianos escondidos, agachándose, acechándola. Susana dijo a las criadas, tráiganme perfume y las cremas y cerrar la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron los criados, se levantaron. Los 2 ancianos corrieron hacia ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas. Nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo, no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte, y si no lo hago, no escaparé de vuestras manos, pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes de pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral al ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito de incriminar, de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron ir a buscar a Susana, hija de Egelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes, toda su familia, y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon, mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despedió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en el rincón del jardín y en ver aquella maldad, corrimos hacia ellos, los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta le echamos la mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor escuchó su voz mientras la llevaban para ejecutarla. Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y este dijo una gran voz, yo soy inocente de la sangre de esta. Bueno, hasta aquí les dejo, esta es palabra de Dios, te la vamos a ir. Aquí les dejo la parte anterior de lo que acabamos de escuchar de la lectura del día de hoy, en donde Daniel tiene una participación muy emblemática. Bueno, pues ya nos dimos cuenta de la situación en la que se encontraba. Pareciera que esto es lo mismo que se suscitó en la época de la Santa Inquisición. Muchos
tramaban cosas pecaminosas en contra de las mujeres, y si no accedían a sus deseos vanos y sexuales, las acusaban de brujas y las quemaban. Eso pasó en la Santa Inquisición, y estamos viendo esto que pasó pues muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí entonces que Daniel pues pone una verdadera prueba a los ancianos, diciéndoles al primero: ¿en qué árbol encontraste a Susana con el joven que supuestamente tú dices? Y dice: debajo de un árbol de acacia. Y después entrevistaron al otro anciano por separado, y dijo que debajo de una encina. Y ellos se dieron cuenta de que estaban mintiendo los ancianos. La intervención de Daniel fue muy justa, muy oportuna, y nos damos cuenta entonces de que nuestro Padre Dios le mandó a Daniel para que la librara de la muerte. Esto es muy importante que lo tengan ustedes, porque pues desafortunadamente siempre hay injusticias, siempre hay daño hacia las mujeres. En este caso lo vemos con Susana. Esta parte de la historia pues no la tienen los del canon breve, ni tampoco los judíos, solamente los tienen los del canon largo. O sea, el canon son la cantidad de libros que tenemos en la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y los del canon breve pues no tienen 39. Estas partes pues que supuestamente están escritas en otro idioma, por eso no las aceptaron los judíos. Pero bueno, ese es otro punto. El punto importante aquí que vemos que Dios ayuda a esta mujer porque le tiene confianza, le tiene fe, le tiene amor, y Dios la libra de ser juzgada injustamente por manos de hombres, y principalmente por ese par de ancianos que trataron de violarla, que trataron de convencerla, que trataron de intimidarla, pero ella no flaqueó. Esto es muy importante para que nosotros no flaqueemos, tengamos fe en Dios, tengamos confianza de que Él nos va a ayudar. Y mandó Dios a Daniel para que resolviera este asunto a la brevedad posible. Y bueno, pues aquí dice que entonces la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se lanzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido del falso testimonio, y se aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Bueno, aquí les aplicaron la ley. Había ley de muerte, ¿no? Aquellos que hacían las cosas en contra de Dios. Es algo difícil de poder entender, ya que Dios nos había dicho en el mandamiento: no matarás. Pero pues aquí ya es un juicio por manos humanas, como hoy en día que todavía existe la pena de muerte en Estados Unidos. Vamos a ver el Evangelio del día de hoy, que es el de San Juan capítulo 8 del 1 al 11, que dice que en aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Recuerden que el Monte de los Olivos era un lugar muy importante, donde nuestro Señor Jesucristo hacía oración. Cuando vayan a Jerusalén y vayan al Monte de los Olivos, bueno, pues ahí van a ver que es el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo hacía oración. Ya no existen los árboles que estaban en aquel entonces, porque ya pasaron 2023 años, sino un poquito más, ¿no? Pero hay otros olivos, ¿no? Por eso se le dice Monte de los Olivos, porque si tuviera de naranjos, diríamos el Monte de los Naranjos, ¿no? Si tuviera aguacates, sería el Monte de los Aguacates. Si tuviera cacahuates, pues sería el Monte de los Cacahuates, ¿no? Pues el Monte de los Olivos es porque hay árboles de olivo, ¿no? Pues sí, lógico, ¿eh? Bueno. Dice que al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Jesucristo iba al templo, a la sinagoga. Sí. Respetaba el lugar santo, el lugar en donde vamos a hacer oración, en donde nos vamos a arrepentir, nos vamos a reconciliar y le damos gracias a Dios. Desafortunadamente hoy en día a lo que vamos es a pedir y 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 a pedir, y pocos dan gracias a Dios. Pero bueno, se presenta de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba la doctrina, esta doctrina que estamos aprendiendo nosotros hoy en día. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio.
y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a este tipo de mujeres. ¿Qué tú dices? Yo me pregunto dónde está el fulano con el que encontraron a la señora. ¿También se les escapó? Como dijeron los ancianos en la primera lectura, es que estaba joven, estaba más fuerte y no lo pudimos sujetar. Ah, miren, estos fariseos y escribas, sí, sí se le aplicaban a las mujeres, ¿verdad? O sea, ¿quién cometió adulterio? ¿Los dos o nada más ella? Van a decir, no, pues ella. ¿Y el otro no? ¿El otro qué cometió? ¿Nada más fornicación? Ay, no, si estaban buenas decisiones y los formatos, ¿verdad? En que ellos se desplazaban, ¿verdad? Le preguntan esto a los fariseos y a los escribas nada más solamente para ponerlo a prueba, no tanto porque verdaderamente quieran saber cómo solucionar los problemas. ¿Ah? Sí. Dice aquí que Jesús se agacha y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Estaban dentro del templo, supuestamente, ¿no? Bueno, a lo mejor era una parte en donde había tierra, ¿no? O no habían barrido, trapeado el piso, ¿eh? Pero pues así dice, ¿no? Escribía con el dedo de Dios. Como insistían en su pregunta, estaban friegue, dinos, ¿qué hacemos? Ya, la ley de Moisés dice, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Pronto. Y no es una gelatina, ¿no? No es la marca de una gelatina, sino la apresuración de esos fariseos y escribas que querían ya que respondiera nuestro Señor Jesucristo. Lo querían poner nervioso. Pues, ¿cuándo? Lo querían intimidar. Pues, ¿cuándo? Le querían meter presión. Pues, ¿cuándo? Lo querían desesperar. No, pues estaban. Pobres fariseos y escribas, de verdad estaban bien idiotas. Pero bueno, ni modo. Ahí estaban. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir. Dice, como insistían, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a agachar. Siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué escribió? No se sabe. Hay muchas especulaciones, ¿eh? Unos dicen, empezó a escribir los nombres de todos los que estaban ahí presentes. ¡Órale! Pues que se los sabía de memoria, ¿qué? Otros dicen, no, es que empezó a escribir todos los pecados de todos ellos. ¡Ay! Sí, no. No sabemos qué escribió, solamente esto nos da a entender que el Señor todo lo tiene bien sujeto, todo lo conoce perfectamente de nosotros. Estamos totalmente, ¿sí?, a su disposición. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a irse uno tras otro, empezando de los más viejos. Pues sí, entre más años tienes, pues es lógico, ¿no? O sea, tú puedes decir, oye, ¿cuántos pecados tienes? Pues tengo 20 años de estar pecando. Ah, no, pues yo tengo 40. No, pues yo tengo 60, te voy ganando. Ay, sí, ¿no? Bien presumidos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cuántos tienes tú? No, pues 70 años de estar pecando. Órale, vas en primer lugar, ¿no? Sí. Y tú no, 90, ¿no? Órale, no, tú sí de plano. Pero en cambio, pues el que tenía 15 años, pues yo no tengo 15 años de estar pecando, o sea, poquitos. Sí, es que aquí no se cuentan por cantidad de pecados, sino por la cantidad de años que tienes. Entre más años tienes en este planeta, más pecados has cometido. Afortunadamente nuestro Padre Dios, bueno, mandó a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús ya vino a salvarnos por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Sí. Y Él nada más nos dijo, pónganse a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Un nuevo mandamiento les doy: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas y la ley de Dios, que son más de 620 leyes que tenemos en la Sagrada Escritura y el Decálogo, ¿sí? O sea, eso que lo tengas muy claro, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice aquí, pues empezaron a ir los más viejos, pues lógico, primero, ¿no? Ya parece que alguno de ellos iba a aventar una piedra, ¿no? Para matar a esta mujer, ¿no? Y ya dejaron solos a Jesús y a la mujer ahí, quizás afuera del templo, ¿no? Ahí, que estaba de pie, dice, junto a él. Entonces Jesús se endereza y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa bola de fariseos y escribas que se sienten muy dignos, ¿sí?, de cumplir la ley, ¿sí? Se sienten muy respetables de cumplir la ley, se sienten ellos con toda autoridad, ¿no? Sí, así pasa, ¿no? Sí, ahorita nuestros gobiernos hacen lo mismo, ¿no?
desde el presidente hasta el jefe de la colonia, ¿no? Sí, no, se sienten con mucho, ¿no? El administrador del condominio, ¿no? No se siente que es el número uno, ¿no? Como si ellos no tuvieran errores. En este caso, como si ellos no tuvieran pecado, ¿no? Todos tenemos pecados, todos. El único que no tuvo pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y su mamá María. Pero su mamá María sí tuvo errores. Jesucristo no tuvo errores. Ya sé que me van a preguntar cuáles son los errores de María, de la señora María, de la madre de Jesús. No se los voy a decir ahorita porque no es el caso. ¿Sí? Pero nada más me acuerdo de uno que dice, ¿qué no te das cuenta que nos pones preocupados? Te quedas aquí en el templo de Jerusalén, ya nosotros habíamos ido a Nazaret y tuvimos que regresar. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mujer, ¿qué no ves que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? Pues las cosas de tu padre es la carpintería. No. A ver, María, córtale, mi chava, córtale. ¿Cómo que las cosas de mi padre son la carpintería? Si bien sabes tú que soy hijo de Dios, ¿no? Claro, pues se lo dijo Simeón a María cuando lo fue a presentar en el templo a los 8 días. ¿Se acuerdan de esa cita que entraron al templo de Jerusalén y fueron a presentar en el templo de Jerusalén a Jesucristo y se encontraron a un profeta Simeón que dijo, y lo cargó, dice, una espada atravesará tu corazón, ¿sí? Y este hijo tuyo está destinado para libertar a todo el pueblo de Israel, porque se lo ha mandado Dios. Entonces, ¿y qué le dijo el ángel Gabriel a María cuando la anunciación que le dijo? Tendrás un hijo al que le pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Será hijo del Altísimo. Entonces, ¿por qué le dice? Pues no, ¿qué no? Y entonces ya entendió María y dijo, caray, sí, de veras, ese es un error, no es pecado, es un error. Ya no les voy a decir más, porque si no, entonces les voy a platicar ya otra lectura, y ustedes dirán, sí, cuéntale, no, investiguenle. No, sí, pues todo fácil, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir con esta lectura que es la que debemos de escudriñar. ¿En dónde están los que te acusaban? Dice, ¿nadie te ha condenado? Sí, a condenar a muerte, ¿verdad? Porque pues, supuestamente la ley de Moisés era de que la tenían que matar. Me pregunto, ¿y el fulano? Sí, porque no estaba cometiendo adulterio sola, ¿no? Estaba cometiendo adulterio con algún fulano, ¿no? Y según la ley de Moisés, pues tenían que apedrearlos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Pues sí, Jesús no le iba a condenar a muerte. Jesús viene a salvarnos, a llenarnos de vida. No viene a condenarnos. Pero tampoco le dijo, tus pecados son perdonados. En este evangelio no lo dice, ¿eh? Nada más le dice, no te condeno. Pero no le dice, tus pecados son perdonados. O te perdono tu pecado. No le dice eso, ¿eh? Fíjense muy bien en esto, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque para que se le perdonen sus pecados ella tenía que estar en completo arrepentimiento. Pues si no, no se le perdona el pecado. ¿Sí? Y ahí no vemos que ella estuviera totalmente, total arrepentimiento. ¿Sí me expliqué? Creo que sí, ¿verdad? Ahí les va de nuevo. Jesús aquí no dice que le perdona su pecado. Se perdona el pecado cuando la persona se arrepiente de su pecado. Y aquí no vemos que la mujer se haya arrepentido de su pecado, estaba asustada, simple y llanamente. Y Jesús le dice, yo no te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Le da un buen consejo, le da una buena orientación, la doctrina, y le dice, eso es lo que debes de hacer. ¿Sí? Oigan, no sabemos cómo se llamaba esta señora, ¿eh? No comiencen, es que era la Magdalena, no. O sea, no le carguen el pañal al chamaco que no hizo caca. Sí, no, porque o sea, no digamos tonterías, ¿no? Sí, porque siempre a Magdalena todo le cargan, que era adúltera, que era prostituta, que tenía pecados capitales, que era la novia de Jesucristo y que Jesucristo no lo crucificaron y se fue con ella a Cachemira y que tuvieron hijos y fueron a parar su descendencia a Francia. Fíjense todo lo que les acabo de decir, ¿no? No, está bueno, eso fue una película de Alfonso Cuarón, ¿sí?
Cuarón no es de que esté encuerado, ¿no? Así es su apellido, ¿qué quieren? Yo no tengo la culpa, ¿no? Sí, bueno. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué nos da de mensaje esta lectura? Hermanos, Jesús no nos viene a condenar, nos viene a salvar. Y nos dejó al Espíritu Santo para podernos santificar. Acuérdense que es Dios Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Y aquí vemos la relación de las dos lecturas, la primera de Daniel y esta lectura de Juan, en donde hay dos mujeres muy importantes en el caminar de la salvación. Y vemos que una es digna de toda salvación y Dios la protege y la ayuda. Y vemos que aquí hay otra mujer que no será muy digna de toda salvación porque ha cometido el adulterio en compañía de otro fulano, porque pues, no estaba sola, ¿verdad? Sí, pero pues como son mujeres, aquí sí era feminicidio, aquí sí lo podíamos catalogar como feminicidio, ¿no? Lo que le querían hacer a la mujer. Sí, debíamos haber agarrado preso a todos los fariseos, escribos y toda la bola de viejos esos que estaban ahí, los hubiera metidos a la cárcel. Yo hubiera agarrado una metralleta y a todos les hubiera dado matarir, herir, herón. Sí, no digo los nombres de las armas porque después dicen que no hay que decir ese tipo de cosas en estos canales de YouTube. Ah, yo tuve que decir, yo tuve que callar, yo tuve. Ay, no, sí, es que se ponen muy exigentes, ¿no? Como dice, hay un cantante, yo sé que lo van a reconocer, que también la regó, sí, porque un día dijo que era más famoso que todos, es que ya mismo que Jesucristo. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Nosotros ya somos más famosos que Jesucristo. Ay, sí, John Lennon dijo eso. Sí, esa estupidez que dijo él, ¿no? Sí. Bueno, pues dijo una de las frases, ¿no? Muy muy importantes según la historia. Sí, dicen que dijo que nos ocultamos o se oculta la actividad sexual de las personas. ¿Sí? Somos muy buenos para ocultar la situación sexual de todos nosotros, como aquí, ¿no? Que agarran la adúltera, ¿no? Muy escondido estaba todo, ¿no? Pero la matanza, la muerte, la guerra, sí, el genocidio, eso sí, hasta lo publicamos, ¿no? Y le vale a los presidentes. Ahí tenemos un presidente que está invadiendo otro país, ¿verdad? Y eso sí, hasta lo pasamos, ¿no? Hasta en películas, ¿no? Eso sí, o sea, no, eso dijo él, ¿eh? Y yo digo, pues sí, la verdad es que sí, está cañón, ¿no? Está difícil esa situación, ¿no? Bueno, hermanos, entonces, pues el único que nos salva es Dios. Dios no nos viene a condenar. Ya Jesucristo murió por nuestros pecados, nos ha dejado el Espíritu Santo, nos dejó un nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve a leer estas lecturas con más calma. Sí, pues está muy interesante la lectura de Daniel, para que te des cuenta de los falsos testimonios que levantan algunos grandes ejemplos a seguir, ¿verdad? Los ancianos, porque están ancianos, saben mucho, y ay, no, decimos, sí, primero los pobres, ajá. Bueno, que Dios te bendiga.